Ya están todos juntos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches al doctor Neiro desde España, del País Vasco. Y bueno, es un honor para nosotros tener en estos webinars a prestigiosos expertos en cada uno de las charlas. Y hoy le tocó el turno al grupo de osteoporosis. Y bueno, voy a dejar que Marita después lo presente formalmente. Doctor Neiro, buenas tardes, buenas noches ahí, y un gusto tenerlo en la Sociedad Argentina de Reumatología. Le doy la bienvenida como presidente y le agradezco su buena predisposición. Muchísimas gracias. Marita. Bueno, yo quiero, en nombre mío y de la doctora Brance, agradecer enormemente al doctor Neiro, a José Luis, que siempre tiene una gran predisposición, y de lo que hoy nos va a hablar es lo que debe saber un poco el reumatólogo de terapia hormonal, que son temas que a veces no tocamos demasiado y nos ha parecido importante tenerlo en cuenta, que es importante para la salud ósea de la mujer. El doctor Neiro es médico especialista en obstetricia y ginecología, es magíster en bioética por las universidades de Las Palmas, de La Laguna y del País Vasco, es profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, es delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, es asesor científico internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, es consultor en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Cruces de Bilbao, de España, es profesor del Máster Internacional de Climaterio y Menopausia, que son algunas de las cosas que él tiene, y bueno, agradecerle que haya aceptado participar para poder darnos conocimiento sobre este tema, que creo que es muy importante que podamos abrir un poco la mente en nuestra especialidad. Bueno, doctor Neiro, le damos la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias, Marita, doctora Larroudé, doctora Brance, mi querido presidente. Para mí, les aseguro, voy a tratar de compartir la pantalla. Les aseguro que para mí es una ocasión inmejorable a la que me conceden ustedes con la oportunidad de estar hablando sobre terapia hormonal de la menopausia, que es uno de los temas preferidos de un ginecólogo que se dedica como yo a la endocrinología ginecológica, pero sobre todo para la Sociedad Argentina de Reumatología. Yo les quiero enmarcar un poco las cosas porque no sé cómo es exactamente en Argentina, pero en Europa un reumatólogo no se dirige nunca a un ginecólogo. Un reumatólogo es un médico como un querubín que tiene prácticamente contacto con el cielo de forma directa, y los ginecólogos estamos pie a tierra, somos como parteros más o menos entrenados, algunos, de tal manera que solo adquirimos carta de naturaleza cuando empezamos a hacer fecundación in vitro, y esto ya hace unos cuantos años. Pero aún y con todo, entre un reumatólogo y un ginecólogo hay una distancia científica terrible, de tal manera que para mí es un honor inmenso que los reumatólogos me pidan que les ayude en algo. No estoy seguro de poder conseguirlo, pero desde luego lo voy a intentar. Y lo voy a intentar con una tarea que me encargó la doctora Larroudé, que es, yo creo que casi infinita, podríamos decir, porque me dijo que debe saber un reumatólogo sobre terapia hormonal de la menopausia. Y eso a mí me parece que es una presunción demasiado extensa tratar de que yo les cuente las cosas que debiera conocer un reumatólogo. A mí se me ocurre resumirlo todo, por empezar, por un solo concepto, uno solo, y es que la terapia hormonal de la menopausia que contenga estrógenos está severamente contraindicada en cualquier paciente con trombofilia. Si eso lo tiene claro todo el mundo que maneja pacientes con enfermedades articulares, con enfermedades reumáticas, ya hemos avanzado muchísimo. Pero de la misma manera que les digo que hay una contraindicación formal con las trombofilias, también les digo que cualquier paciente reumático que no tenga trombofilias y que esté en la época de la menopausia y tenga síndrome climatérico, se va a beneficiar terriblemente del empleo de la terapia hormonal de la menopausia, con diferentes dosis, con diferentes tiempos, de eso hablamos otro día, ¿verdad? Pero sea cual sea su enfermedad, ya sea enfermedad degenerativa de la articulación como la osteoartritis o la artrosis, ya sea la osteoporosis, por supuesto,
y ya sean otras enfermedades articulares en cualquier caso, porque les quiero recordar que la tercera parte de la artrosis es artrosis posmenopáusica, de acuerdo con la clasificación que hicieron unos reumatólogos españoles, que ustedes conocerán bien, Santos Castañeda y Gabriel Herrero Bomón, de tal manera que hay mucho que hacer en reumatología en relación con la terapia hormonal. Con eso casi podríamos terminar mi charla, porque es una especie de resumen sucinto de a dónde quiero ir a parar, pero les voy a tratar de desmenuzar un poco algunos conceptos llevados a lo largo de mi presentación, también teniendo en cuenta un poco la historia de la terapia hormonal. Y lo quiero hacer desde el Hospital Universitario Cruces, que es el que tienen en la diapositiva. Esta parte de aquí de la derecha es la maternidad, la sección de maternidad y pediatría, los servicios de obstetricia, ginecología y pediatría. Nosotros estamos en el norte de España, en la costa cantábrica. Esto es el País Vasco, esta porcioncita pequeñita. Solo somos 2.200.000 vascos, pero hacemos mucho ruido. Y la parte roja es la provincia de Vizcaya, en cuya capital, Bilbao, es donde se aloja en las afueras este gran hospital, que llegó a tener 1.885 camas y ahora ya solo tiene 882. Es una maternidad integral porque hacemos oncología, hacemos cirugía endoscópica, hacemos reproducción asistida a todos los niveles, incluyendo banco de semen, que tenemos en marcha desde 1978. Hacemos también incluso donación de ovocitos, pero como es medicina pública, de manera muy restringida, pero es una maternidad que hace 7.500 partos al año con una tasa de cesáreas seguramente la más baja de toda España y seguramente de las más bajas de toda Europa, con un 11% de cesáreas. Sea como fuera, decía la doctora Larroudé que yo soy profesor del máster de climaterio y menopausia y me parecía que era una buena oportunidad dedicarle un minuto y medio, apenas un minuto y medio, a la presentación del máster de climaterio y menopausia del que yo soy profesor. Es un máster que tiene de especial que, además de estar avalado por diferentes sociedades científicas y por 3 universidades, 2 en España y una en México, como tiene en la diapositiva, es 100% online. La verdad es que un profesional en ejercicio se puede dedicar a hacer una maestría por muy diferentes razones, pero con esta uno puede revisar absolutamente toda la endocrinología ginecológica a lo largo de 1.500 horas o 60 créditos ECTS del Sistema Europeo de Créditos Universitarios. Hasta el momento actual tenemos un 97% de satisfacción por parte del alumnado y tenemos 11 módulos que se evalúan siempre desde el punto de vista online, todo es en línea, incluyendo el examen de casos clínicos. A día de hoy todavía no ha suspendido nadie, pues porque alguien que le dedica 1.500 horas a cualquier cosa termina por saber muchísimo. Sea como fuere, hasta ahora teníamos una beca del 10% para los médicos residentes, pero que he conseguido de la dirección de la maestría que se amplíe a todos los asistentes de la Sociedad Española de la Sociedad Argentina de Reumatología que estén asistiendo a este webinar, solo con ponerme un correo electrónico a mi atención. Mi correo privado es ese, drneiro@gmail.com, con decirme que han estado en el webinar y que querrían cursar la maestría, les consideraríamos a efectos de pago como si fueran residentes. Hay que tener en cuenta que un latinoamericano paga algo así como el 40% por esta misma maestría que lo que paga un europeo. Pero bueno, sea como fuere, yo sé que todos ustedes planea la confusión que nos vino a traer un ensayo clínico terriblemente importante y que en los últimos 20 años ha mandado la terapia hormonal al suelo. Le dieron una patada a la terapia hormonal en la medida en que hubo un ensayo clínico mal diseñado, peor desarrollado, mal interpretado y absolutamente peor comunicado, que nos trajo toda la desgracia. Yo querría enmarcarles de todas las maneras el trabajo de los ginecólogos con la terapia hormonal de la menopausia en algo que es muy antiguo ya, porque esta cita, fíjense, es de 1927, en donde se decía que la atención al paciente debe ser totalmente personal y en todo momento. Una cosa son los protocolos, y están muy bien, los documentos de consenso, la evidencia científica, pero todo eso al final yo lo desgrano en un acto médico con doña Engracia. Y eso debe ser de manera absolutamente personalizada. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los ovarios, después de muchos años de trabajo, dicen los autores que no son capaces de retirarse a una vejez elegante, sino que se vuelven irritables, transmiten su irritación a los ganglios abdominales, que a su vez la transmiten al cerebro y producen trastornos en el tejido cerebral que se manifiestan en nerviosismo extremo o en verdaderos arranques de locura. Sospecho que la mitad de los reumatólogos que están escuchándome son mujeres y la mitad querrá tirarse al cuello. Decimos en España para clavarme un puñal.
Les aclaro que la cita es de 1887, cuando no existía ni el término menopausia, ni se sabía lo que eran las hormonas, ni nada menos, pero ya tenían alguna intuición de que las mujeres que llegaban a ese periodo en el que se quedaban sin la regla, se le alteraba la calidad de vida y se le alteraba también algunas funciones intelectuales con tendencia a la depresión. Desde entonces, desde 1887 hasta los años 60, las cosas avanzan muchísimo hasta que Roger Wilson publica un libro que desmorona todo lo que se había conocido en el resto del siglo, porque considera desde entonces que la menopausia es una auténtica enfermedad, según él, que ocasiona malestar, dolor y consecuencias fatales a largo plazo. En esto estoy de acuerdo, pero no en que es una enfermedad, porque solo afecta gravemente a una parte de las mujeres y no a todas. En cualquier caso, de aquí, en los años 60, vean ustedes que el libro está publicado en el final de los años 60, durante toda la década de los 70 y prácticamente los 80 se trató a todo el mundo en Estados Unidos, llegando a una cobertura del 35 y hasta el 40% de las mujeres americanas en terapia hormonal, muchas de ellas de manera innecesaria. Hasta que en el año 2002 se publican los resultados del Women's Health Initiative y se publican primero en la prensa canallesca, incluyendo el New York Times y el Washington Post y todos los periódicos del mundo, antes incluso de que se publicara en JAMA, de tal manera que la consecuencia es que después de las publicaciones, a día de hoy el WAI, les recuerdo, lleva ya más de 1.500 papers indexados. Más de 1.500 papers indexados, no es una broma. O sea que es un estudio muy grande, pero que consiguió él solito que la terapia hormonal se cayera escandalosamente en todos los países de Europa. España está en ese color indeterminado, ahí lo tienen ustedes, no sé qué color es ese, rosa palo, ¿verdad? Pero estábamos en alrededor del 5% en el 2002 y llegamos a estar en el 1%, porque apenas el doctor Santiago Palacios, yo y algún otro más mantuvimos la terapia hormonal en España. De tal manera que incluso en un ensayo publicado por nosotros en Climateric, confirmamos unos meses después que el 39% de los ginecólogos prescribían menos terapia hormonal al albur de lo que había contado el WAI. Solamente les daré un dato, desde mi punto de vista espectacular, que es un pequeño comentario que hace Roger McIntyre en un par de páginas magistrales, en los que confirma que al mismo tiempo que se cae la terapia hormonal en los Estados Unidos, se incrementa notabilísimamente la prescripción de serotoninérgicos como antidepresivos y ansiolíticos justamente cuando se publica el WAI a partir del 17 de julio de 2002. Probablemente, decía yo en un comentario alrededor de este tema, que habíamos pasado de medicalizar la vida y de darle tratamiento a cualquier mujer solo porque tuviera la menopausia a psiquiatrizar los sentimientos. Y ahora cualquier alteración del estado de ánimo o cualquier alteración del sueño o cualquier sofoco se trataba con antidepresivos, con ansiolíticos, con hipnóticos, porque terminamos por psiquiatrizar los sentimientos. Bueno, la diapositiva importante era la que yo les mostraba. Esta la han visto bien, ¿verdad? Sí. El cambio de lo que sucede. Bien, a partir de ahí lo que quiero decir es que habíamos cambiado la forma de tratar a las mujeres y estábamos perdiendo de vista que lo que se pierde durante la menopausia, además de las hormonas, es calidad de vida. Básicamente, el objetivo, por tanto, común para todos los ginecólogos cuando tratamos la menopausia es tratar el síndrome climatérico en la medida en que afecta la calidad de vida de las mujeres. Y les voy a dar 3 números para que los recuerden. Mire, hay un 20% de mujeres que llegan a la menopausia y pasan por ella sin pena ni gloria. No tienen ninguna sintomatología. Van envejeciendo poco a poco, lógicamente, como todos, pero pasan por los 50 sin un sofoco, sin sequedad vaginal, sin irritabilidad, sin nerviosismo, sin nada de nada. El 80% restante tiene sintomatología y de ellas la mitad, el 40%, les altera la calidad de vida, porque tienen sofocos, por ejemplo, oleadas de calor de entre 3 y 50 sofocos al día, que además se acompaña de sudoración nocturna y despertarse por la noche con insomnio pertinaz, levantándose absolutamente empapadas en sudor. Yo tengo pacientes que se duchan 2 veces cada noche y cambian la ropa de la cama un par de veces en cada sueño porque no aguantan la sudoración profusa que les produce el síndrome climatérico. Hay hasta 150 síntomas distintos relacionados en el síndrome climatérico y esto altera mucho la calidad de vida. Por supuesto la vida sexual, por supuesto la vida en pareja y además un montón de factores cognitivos, como iremos viendo después, porque hay tendencia a la depresión, hay tendencia a la pérdida de autoestima,
hay tendencia a la pérdida del deseo sexual, hay además dificultades o dolor durante la penetración, anorgasmia, dificultades para la excitación sexual, que se sobreañaden en unas mujeres más y en otras mujeres menos, pero finalmente con repercusión terrible sobre la calidad de vida. Al final, para el 40%, a esa mitad del 80% que tienen pequeña sintomatología, bastaría con esos consejos de salud que nosotros indicábamos en esas publicaciones, que son básicamente no tóxicos, dieta sana, ejercicio físico continuado, aeróbico y anaeróbico para muscular y poco más. Pero para el 40% de las mujeres que tienen repercusión de la calidad de vida, no hay otra cosa como la terapia hormonal de la menopausia. Probablemente la solución la tenga Schopenhauer cuando decía en la mitad del siglo XIX que la opinión humana es como la ley del péndulo, y después de estar en un lado, bruscamente y sin razón alguna, va hasta el otro lado y después de unos cuantos vaivenes se queda en el punto medio, que es donde debiera haber estado siempre. Y de hecho algunos autores dicen que el péndulo comenzará a regresar hacia una amplia aceptación y confianza de los méritos de la terapia hormonal. En esta fase estamos ahora. Parece que estamos empezando a recuperar la confianza en la terapia hormonal. Fundamentalmente porque es la opción más apropiada, sin ninguna duda, para la mejora de la sintomatología climatérica. Y esto ya no hay nadie que lo dude, ninguna sociedad científica, ningún autor, absolutamente nadie. La sintomatología más frecuente durante el síndrome climatérico es básicamente la presencia de sofocos, oleadas de calor que se identifican extraordinariamente bien, que aumentan hasta 2 y 3 grados la temperatura de la zona de la esclavina, el cuello y la cara, y que las mujeres describen de formas muy distintas: bochornos, oleadas, sofocaciones, sofocos, hot flashes. Si a eso le añadimos las poliartralgias, que es el síntoma capital desde el punto de vista que no sean síndromes vasomotores, aparte de los sofocos, las poliartralgias son las dos sintomatologías fundamentales del síndrome climatérico. Y recuerden conmigo que los sofocos dependen de un intrincado, complejo mecanismo que tiene que ver con los cannabinoides y con el sistema opioide, y que además aumenta francamente, de manera definitiva, la temperatura, y eso lo tenemos medido incluso con 2 o 3 grados de temperatura extra durante los 15, 20, 30 o 50 minutos que puede durar el sofoco. Eso tiene que ver con el nivel de endorfinas, y por eso venimos diciendo desde hace muchos años que las mujeres que son runners, aquellas que están acostumbradas a un ejercicio físico intenso, yo que sé, correr 5 o 10 kilómetros 2 o 3 veces por semana, por la intensa secreción de endorfinas que tienen estas mujeres con la práctica deportiva, tienen menos sofocos. Y ya lo hemos demostrado, las runners soportan mejor el síndrome climatérico, las corredoras de fondo, las mujeres que hacen mucho ejercicio toleran mucho mejor el síndrome climatérico, y por esa misma razón los agonistas alfa-2 adrenérgicos también influyen y mejoran los sofocos de forma definitiva. Quiero recordarles de todas las maneras que el sistema de las endorfinas es absolutamente individual y depende de susceptibilidad individual, de tal manera que no tendríamos que buscar niveles hormonales de estrógenos endógenos para justificar una mayor o menor presencia de síndrome climatérico. No tiene nada que ver con los niveles estrogénicos. Hay mujeres que con 45 picogramos por mililitro de estradiol, que es una cifra muy respetable para el mantenimiento de la masa ósea, tienen unos sofocos que se mueren, que están hechas una auténtica pena y que están yendo al psiquiatra a pedir ayuda, y otras mujeres con 15 picogramos por mililitro de estradiol que no sirven para mantener la masa ósea, a pesar de eso no tienen ni un solo sofoco, porque todo depende del sistema opioide y de los receptores cannabinoides. Para que alguno de ustedes se haga una idea de lo que estoy hablando, me estoy refiriendo a que 6 de cada 10 mujeres mayores de 50 años tienen sofocos, pero es que a los 60 años hay 1 de cada 3, y a los 72 años todavía conservan sofocos el 9%. O sea que estamos hablando de algo que en general puede durar hasta 7, 10 y hasta 15 años. Yo tengo pacientes con 70 y tantos años con sofocos. Y esto les aseguro que hace la vida muy penosa. La idea es tratar de establecer la prevalencia en cada población, pero al final el abordaje terapéutico es absolutamente individual. Y tendríamos que reconocer que hay algunos factores de riesgo, les señalo los más importantes, entre los cuales, para que hablen con los ginecólogos de referencia de sus centros clínicos, ¿verdad?, está la histerectomía. Amputarle el útero a la paciente recorta 4 o 5 años la edad de aparición de la menopausia. Y además, si en la histerectomía se le quitan los ovarios, si no se tiene la precaución de dejarlos, sino que se le quitan por aquello de no vaya usted a tener un cáncer el día de mañana o yo que sé qué,
esta menopausia quirúrgica es la causa más intensa de síndrome climatérico más violento. Por tanto, respetemos los ovarios de las mujeres y tratemos como nos gustaría que nos trataran los testículos los urólogos a los varones. Los ovarios de las mujeres siguen trabajando desde el punto de vista endocrinológico, aunque con muy pequeñas cantidades de andrógenos después de la menopausia, que les son absolutamente necesarios al metabolismo mineral, a la calidad de vida y al sistema de difusión cognitiva y de los opioides endógenos para el cerebro. De hecho, uno de los tratamientos mejores que tenemos para el síndrome climatérico es la adición de sulfato de dehidroepiandrosterona, que no tiene prácticamente ningún efecto secundario y mantiene muy bien la calidad de vida de las mujeres. Asumiendo que calidad de vida para dos mujeres que nacen en el año 34 y que por tanto tienen ahora 86 años, si no me confundo, puede ser completamente diferente. Para mi amiga María Isabel Jaraste, que es guatemalteca, la calidad de vida consiste en llenar el plato todos los días y poco más. Sin embargo, para Sofía Chicolone, que yo no sé si ustedes la conocen, nació también en septiembre de 1934, pero es Sofía Loren. Y la calidad de vida que tiene integradas estas dos mujeres es completamente diferente, porque el concepto de calidad de vida está ligado directamente a beneficios sociales, a bienestar social, mucho más allá de solamente el bienestar físico y personal que cada uno puede tener. Por tanto, tendríamos que recurrir a conceptos que tengan que ver con lo que sucede en nuestro medio para establecer cuáles son las mejores pautas para el control de la calidad de vida de los síntomas vasomotores de cada una de nuestras pacientes en su justa medida, asumiendo que cuando una mujer empieza con sofocos puede estar una década entera o dos con sofocos y que además coincide que aquellas que tienen más sofocos tienen más riesgo cardiovascular. Y ya les recuerdo que el verdadero asesino de las mujeres no es el cáncer, sino la patología cardiovascular, como veremos más tarde. Y eso nos lleva directamente al empleo de la terapia hormonal para el síndrome climatérico. Miren, incluso dosis bajas o ultra bajas de estrógenos que prácticamente no tienen ningún efecto secundario en ninguna situación, sirven para tratar los tres problemas fundamentales desde el punto de vista del síndrome climatérico: las sofocaciones y todo el síndrome vasomotor, trastornos del sueño, irritabilidad, tendencia a la depresión, nerviosismo, mareos, palpitaciones, la atrofia genital y todo lo que tiene que ver con la esfera sexual, y la masa ósea y todo lo que tiene que ver con la prevención de fracturas. Pero es que además, ya lo veremos, no solamente con dosis ultra bajas, no solamente mejoramos los síntomas vasomotores, sino que mejoramos síntomas tan absolutamente alejados de la prescripción de un reumatólogo, de un ginecólogo, como síntomas de ansiedad o trastornos de la conducta sexual. Todo mejora con dosis bajas de estrógenos. Todo eso mejora, y no solamente eso, sino el ánimo depresivo, síntomas de somatización, incluso alteraciones de la memoria, el sentirse bien, la propia autoestima, problemas del sueño, el insomnio. Todo eso queda absolutamente resuelto a las 3 o 4 semanas de iniciar una terapia hormonal con dosis bajas en cualquier lugar del mundo. Tenemos incluso revisiones sistemáticas de la literatura como la que hace Cochrane, que dice que se reduce en un 77% ya en las primeras 4 semanas, fíjense, con los intervalos de confianza 58 a 87. Y la severidad de los síntomas también se redujo respecto de placebo. Pero es que además, las mujeres que son comparadas con placebo, según esta revisión Cochrane, abandonaron el tratamiento muchísimo, significativamente menos que placebo. Y además, los abandonos por efectos adversos no aumentaron significativamente en la terapia de reemplazo hormonal. Hoy tendemos a hablar modernamente de terapia hormonal de la menopausia más que de reemplazo hormonal, porque no nos cae bien el concepto de reemplazar a los ovarios, porque en realidad lo hacemos con dosis muchísimo menores que las habituales. Sea como fuere, quédense con la idea de que ningún tratamiento hormonal, ningún tratamiento alternativo es mejor que el tratamiento hormonal clásico para el tratamiento del síndrome climático. Pero les digo más, hace bien poco se publicaron algunos estudios que nos hacían pensar en que podíamos ir un poco más allá. De hecho, hoy consideramos, desde el punto de vista ginecológico, que consideramos que es malpraxis no ofertar terapia hormonal de la menopausia cuando haya síntomas vasomotores aún moderados, lejos de aquello de mujer. Con esos años que tienes tú ya verás cómo se te pasa. Nada. Para la siguiente vez estarás mucho mejor. No, mi querido colega, eso se debe considerar hoy malpraxis porque tenemos evidencia
de que la terapia hormonal es capaz de reducir los síntomas depresivos y los diagnósticos de depresión incluso entre pacientes eutímicas. Este es un estudio prospectivo realizado por neurólogos, nada que ver con ginecólogos, en los que, tirando de cuestionarios de salud mental y de síntomas depresivos, empezaron a hacer ese cuestionario antes del inicio y al mes, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 meses de realizado el estudio. Y vean ustedes, las pacientes que eran aleatorizadas a recibir placebo tenían prácticamente el doble de síntomas depresivos y el doble de diagnósticos de depresión a los 12 primeros meses, aun siendo eutímicas, que aquellas que habían sido aleatorizadas a recibir placebo. Hasta el extremo esto fue clínicamente significativo, con una odds ratio de 2.5 nada menos, que el propio editorialista del JAMA de Psiquiatría le dedica el editorial del número preguntándose si la terapia hormonal no se deberá vender a partir de ahora como para la prevención de los síntomas depresivos durante la transición menopáusica. Esto son cosas muy serias. Pero les digo más, es que el año anterior unos neurólogos finlandeses, ustedes saben que en Finlandia solo hay 5.200.000 personas y cuando nacen le asignan un número a cada quien. Y con ese número le dan las recetas de la medicación, van a la escuela, se matriculan en la universidad, hacen el servicio militar, se compran el coche, todo con el mismo número. Con lo cual están todos muy bien mirados y muy bien vigilados por la administración, en la parte mala. Pues bien, lo que se demostró analizando a 8.000 y pico mujeres de una provincia de la mitad de Finlandia, que recibían tratamiento médico por los mismos médicos, con cuestionarios autoadministrados por las propias pacientes, fue que en la medida en que habían tomado terapia hormonal y en la medida en que habían prolongado la terapia hormonal más allá de 1, 3, 5 y hasta más de 10 años, se iba reduciendo de manera significativa la probabilidad de sufrir enfermedad de Alzheimer. Amigo mío, estas ya son cosas muy serias. No es que les pongamos mejor calidad de vida y que les quitemos los sofocos y les mantengamos la vagina en orden. No. De lo que estamos hablando es de disminuir los síntomas depresivos de acuerdo con el JAMA de psiquiatría que les decía, o como ellos dicen, que no pueden, se lo traduzco, no tenemos pruebas contundentes que haya una asociación protectora entre el uso de la terapia hormonal y la enfermedad de Alzheimer, pero hemos observado un riesgo reducido entre aquellas que reportaron recibir terapia hormonal por largo plazo y hasta más de 10 años. Estamos hablando de un estudio con 14.000 y pico mujeres. 14.000 y pico mujeres agrupadas en la misma provincia de una determinada región de Finlandia, de la mitad de Finlandia. Yo creo que son cosas tan serias como para que ahora las tres grandes sociedades que se ocupan de estos temas, la Sociedad Internacional de Menopausia, la norteamericana de menopausia y el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, tengan ya a bien desde el año 2016 y a lo largo de los últimos consensos en hablar de terapia hormonal en relación con la depresión, aunque todavía hay evidencia insuficiente, dice la NAMS, pero los endocrinólogos, lejos de los ginecólogos, ya dicen que la terapia hormonal reduce un 30% el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y si en el siglo XXI tenemos la pandemia del coronavirus y de la obesidad, lo que nos va a venir es una pandemia de déficit cognitivo y de enfermedad de Alzheimer. Yo creo que habría que empezar a considerar la terapia hormonal otra vez ante el más mínimo sofoco de una paciente en nuestra consulta. Y alguno de ustedes dirá, sí, pero usted lo dice muy bien y tal, pero yo ya sé que produce cáncer. Pues vamos a ver si es verdad que produzca cáncer. Miren, estamos hablando de la época anterior al WHI, anterior al Women's Health Initiative. Antes de 1990 no estaba claro que produjeran cáncer. Después de 1990 el asunto sigue sin estar claro. Porque el riesgo estimado de incidencia de cáncer de mama en mujeres con terapia hormonal incluía siempre la unidad, por tanto, nada de significación estadística. Se lo he agrupado en este resumen. Las pacientes que tienen útero deben recibir estrógenos y gestágenos. Las pacientes que han sido histerectomizadas solo reciben estrógenos porque no necesitan protección endometrial. Pues bien, en cualquiera de las dos situaciones, el número de estudios que incrementaban significativamente el riesgo de cáncer de mama eran solo 13 en un brazo y 10 en el otro, pero eran 80 en un brazo y 82 los que no incluían un incremento del riesgo de cáncer de mama. Y es más, había 2 estudios en el brazo de solo estrógenos y 10 en el brazo de estrógenos y gestágenos que reducían el riesgo de cáncer de mama. Estamos hablando de 50 estudios observacionales hechos durante 25 años. Pero les digo más, tenemos metaanálisis, nada menos que 6 referidos al riesgo de terapia de cáncer de mama con la terapia hormonal de la menopausia. Solo uno incrementa, y me encojo un poco de hombros porque no estoy seguro de si incluir la unidad
no es significativo, pero desde el 1.00 nadie sabe si es significativo. Bueno, pues el único metaanálisis que se ha hecho en España es el único que aumenta un 6%, y eso es estadísticamente despreciable, el riesgo de cáncer de mama. Pero les digo más, para 55 estudios agrupando a 52.000 mujeres con cáncer de mama comparadas contra 100.000 sin cáncer de mama, la terapia hormonal incrementó el riesgo de cáncer de mama un 58% solo a partir de los 15 años de mantenimiento. Amigo mío, esto no es la clínica habitual. La terapia hormonal la mantenemos 2 o 3 o 4 años. A muy pocas mujeres se la mantenemos más allá de 10 o de 15 años. Y los propios del WAI decían que solamente a partir del 5º o 6º año iba incrementándose la tasa de riesgo de cáncer de mama, con la particularidad de que nos contaron que se incrementaba levemente, de manera no significativa, en el brazo que tenía gestágenos. Por cierto, un gestágeno nunca utilizado en Europa ni en Latinoamérica, como es la medroxiprogesterona. Pero en el brazo de histerectomizadas que solo recibían estrógenos, a partir del 4º año ya había diferencias casi significativas a favor de que los estrógenos protegían del riesgo de cáncer de mama. Y esto es absolutamente novedoso, por lo que parece ser que el malo de la película no eran los estrógenos, sino el gestágeno que se añadía al estrógeno. De tal manera que esto ya lo sabíamos. Vean ustedes que cuando establecíamos el riesgo relativo de cáncer de mama por intención de tratar, en el peor de los casos, se incrementaba un 27 o un 26% para diferentes ensayos. Pero en el caso del brazo de solo estrógenos por mujer histerectomizada, había una reducción del 20%. Y les digo más, cuando nos íbamos dentro del WAI a establecer el resultado estadístico solo para las adherentes, para las que tomaban más del 80% de las dosis, vean ustedes que todavía había una reducción más significativa de hasta el 33% del riesgo de cáncer de mama, reducción del 33% en las mujeres que solo tomaban estrógenos. El Lancet hace una revisión importantísima con 3.6 millones de mujeres año de seguimiento para 14.100 casos de cáncer de mama. El 86% eran invasivos y un 14% de cánceres in situ. Eso tiene menos interés. ¿Cuál era el interés fundamental? Pues miren, para empezar, de acuerdo con los tipos histológicos, había sensibles diferencias entre unos tipos histológicos y otros de cáncer de mama entre las usuarias anteriores y las usuarias actuales. Había un incremento del riesgo de cáncer de mama para las usuarias actuales, pero en la medida en que se suspendía el tratamiento, ese incremento leve del cáncer de mama, del riesgo de cáncer de mama, iba reduciéndose de manera espectacular. De tal manera que había sensibles diferencias, como les he venido diciendo, entre las mujeres que tomaban terapia con estrógenos solos, con intervalos de confianza que incluían la unidad no significativos, con aquellas mujeres que tomaban estrógenos y gestágenos porque tenían útero. ¿Y cuál era el asunto? Que una vez más se confirmaba para los dos grupos de mujeres que todo se incrementaba en la medida en que pasaban de 5 años de seguimiento y sobre todo de 10 años de tratamiento continuado. La duración es muy importante. Pero ya les quiero decir que es muy importante entre las pacientes que tomaban estrógenos con gestágenos. Cuando se lo pongo más grande se ve mejor. Pero fíjense que en aquellas que tomaban solo estrógenos, los intervalos de confianza estaban prácticamente cerca de la no significación estadística. Y lo que es más importante, cuando hacíamos ajuste por masa por índice de masa corporal, por grado de obesidad, por acúmulo de grasas, amigo mío, el asunto empeoraba en la medida en que las mujeres estaban más cerca de la obesidad. De tal manera que aquellas que superaban índice de masa corporal de 25 y sobre todo aquellas que lo superaban más de 30, ahí sí había incrementos notables y significativos de riesgo de cáncer de mama y no entre las mujeres que tenían índice de masa corporal menor de 25, porque ya sabemos que la ingesta rica en grasa y la obesidad son factores fundamentales de riesgo de sufrir cáncer de mama. Y eso es lo que reconocen los autores en sus conclusiones. Sea como fuere, sin embargo, los del WAI, los que interpretaron mal su propio estudio mal diseñado, porque seleccionaron mujeres de muy alta edad, con 64 años de media, nos venían a decir que pasar de 5 a 10 años, sin embargo, reducía el riesgo de cáncer de mama. Y esto no se entiende, porque si se incrementa con plausibilidad biológica por efecto del tratamiento entre los 1 y 5 años, nada menos que doblando la odds ratio, el hazard ratio, sin embargo, cuando se llega a 5 a 10 años, disminuye. Y esto no es lógico.
Y lo que no es lógico desde el punto de vista estadístico es porque biológicamente tiene alguna otra explicación. De tal manera que cuando lo analizamos año a año, parece que no hay diferencias, fíjense, cuando se pasa de 10 años y todavía más cuando se pasa de 15, para un estudio y sin embargo sí para el otro. ¿Qué quiere esto decir? Que para el riesgo de cáncer de mama las cosas no están absolutamente nada claras. Y de hecho, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia me pidió justamente en agosto del año pasado, en septiembre del año pasado, una revisión del tema, y yo lo que venía a decir es que el cáncer de mama es un aspecto muy parcial, socialmente muy importante, y lo digo como ginecólogo, pero muy parcial de salud de la mujer. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el verdadero asesino de las mujeres no es el cáncer de mama, sino la enfermedad cardiovascular. Y ahí los estrógenos tienen muchas cosas que decir. Curiosamente, cuando le preguntamos a las mujeres de qué creen ellas que se van a morir, 3 de cada 10 dicen que de cáncer y un poco más dicen todavía que de cáncer de mama, de tal manera que 62% de las mujeres creen, dicen, perciben que se van a morir de cáncer. Sin embargo, cuando recurrimos a las estadísticas oficiales, la enfermedad cerebrovascular se lleva más del 10% y la enfermedad cardíaca en general un 34%, de tal manera que globalmente hablando, mujeres de más de 65 años, prácticamente la mitad se mueren de enfermedad cardíaca y vascular. Y en Europa, esa cifra es del 56% según datos de la OMS. Y lo digo con la autoridad moral que me da el hecho de estar en un país que tiene muy bajo nivel de enfermedad cardíaca y vascular por aquello de la dieta mediterránea. Véanse ustedes, España está ahí en unos niveles parecido que en Francia, donde tienen la famosa contradicción, porque comen toneladas de grasa pero beben toneladas de vino, y eso parece ser que los cardiólogos le atribuyen a la protección de del resveratrol del vino, la mala dieta que hacen los franceses con la oca, el foie y todo esto tan rico. Pero bueno, sea como fuere, los americanos ya reconocen que todas las mujeres que se mueren por cáncer son netamente inferiores en número a las mujeres que se mueren por enfermedad cardíaca. Y lo publicaba el Time en primera página cuando decía que el asesino número 1 de las mujeres no es la mama, sino el corazón. Y eso nos planteamos David Vázquez, un colombiano, y yo, cuando evaluamos la situación de riesgo de enfermedad cardiovascular en la menopausia, y decíamos que si agrupáramos todas las enfermedades cardiovasculares, incluyendo el ictus por hipertensión, nos daríamos cuenta de que prácticamente 3 de cada 4 mujeres mueren de enfermedad cardiovascular. Y es que hay una sensible diferencia en la arteriosclerosis entre lo que pasa al principio cuando tenemos mujeres muy jóvenes, que estas son las mujeres de 45 o 50, que tienen todavía arterias impolutas desde el punto de vista de la disfunción endotelial, a la situación que se da cuando hay una rotura, una placa inestable, una placa vulnerable que llaman los cardiólogos. Esto no se improvisa. Ustedes saben como yo que la disfunción endotelial es un acontecimiento que tiene lugar a lo largo de 15 o 20 años y que tiene un acontecimiento central que es cuando aparece la inflamación. Hoy los cardiólogos nos han enseñado que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria en la que la acumulación de lípidos es un hecho, pero tienen que influir sobre él las metaloproteasas. A partir de ahí aparece la formación de esa placa inestable que finalmente se hace una placa vulnerable, que es la que ve el cardiólogo cuando ve a la paciente con angina de pecho, con un ictus, con un infarto de miocardio. Pero esto transcurre a lo largo de los años. Y aquí vamos a tener mucho que decir los ginecólogos. ¿Por qué? Porque a los 50 años no hay ninguna mujer que tenga placa vulnerable. Las arterias de las mujeres de los 50 años han estado protegidas por los estrógenos durante los 30 años anteriores, que son protectores de la enfermedad cardiovascular. Solo a partir de que pierden los estrógenos se incrementa notablemente, como ven en la diapositiva, el porcentaje de mujeres que a lo largo de los siguientes 15 años van haciendo disfunción endotelial, depósito graso, hasta llegar a la placa vulnerable, que es aquella en la que intervienen las metaloproteasas y que es aquella que teme el cardiólogo como un nublado. Porque ya sabemos que después de la menopausia se incrementa notablemente el colesterol y aumentan los triglicéridos y disminuye las lipoproteínas de baja densidad y aumentan de manera simultánea las lipoproteínas de baja densidad. No, las de alta densidad disminuyen y las de baja densidad aumentan. Y todo tiene que ver con el hecho de la menopausia, que incrementa notablemente el número de mujeres que tienen el colesterol elevado. Eso lo sabemos muy bien los ginecólogos. Y sabemos también que se incrementa la tensión sistólica y la tensión diastólica. Claro, pero eso no es nuevo. Desde 1950 ya sabían los cardiólogos americanos
que cuando les quitaban a las mujeres los ovarios, los ginecólogos, por la razón que fuere, aumentaba la arteriosclerosis coronaria. Muy a pesar de lo cual, hemos seguido repitiendo el error y hoy todavía ya las guías europeas, afortunadamente, correlacionan la edad de la menopausia temprana con un incremento notable de la enfermedad cardiovascular, hasta el extremo de que el hazard ratio aumenta exponencialmente en la medida en que vamos reduciendo 5 años la aparición de la menopausia. Por tanto, si la menopausia está programada para los 50 y esta mujer la tiene a los 45 o a los 40, tenemos 10 años de anticipación de la disfunción endotelial y, por tanto, 10 años que estamos perdiendo de protección estrogénica. Y eso ya lo saben las guías europeas. De tal manera que cualquier menopausia temprana o cualquier menopausia quirúrgica ve inmediatamente incrementado su riesgo cardiovascular. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el asesino de las mujeres es realmente el corazón. Y desde ese punto de vista considerado tendríamos que decir, bueno, entonces la terapia hormonal es buena, porque usted ha demostrado que es bueno los estrógenos, pero la terapia hormonal, pues miren, lo que dicen todas las guías internacionales es lo que ustedes ya saben. No fume, haga ejercicio, no esté gorda, adelgace y además muévase mucho. Todo eso está muy bien. Use aspirina si tiene dudas de riesgo cardiovascular. Sí, sí. ¿Y qué hay de la terapia hormonal? Hombre, si usted la empieza a administrar en mujeres de más allá de 60 años, no hay reducción de la mortalidad total, porque el intervalo de confianza incluye la unidad. Pero cuando usted interviene en mujeres con menos de 60 años, amigo mío, la terapia hormonal, solo la terapia hormonal disminuye significativamente el riesgo de mortalidad un 39%. Son cifras que hay que tener en cuenta cuando se inicia la terapia por debajo de los 60 años. Claro, porque por debajo de los 60 años estamos en la ventana en la que todavía no tenemos las placas vulnerables que odian los cardiólogos, porque estamos cerca de la parte en la que los estrógenos de forma natural o en contraceptivos protegían las arterias de las mujeres. Lo que sucede es que cuando yo lo empiezo alrededor de los 45, 50 y hasta los 60 años, hay una ventana de oportunidad para beneficio primario de la terapia hormonal sobre la arteriosclerosis. Aquí, más allá de los 60 o 65 años, la arteriosclerosis ya se ha desarrollado, ya hay aspectos inflamatorios de la enfermedad y los estrógenos resultan absolutamente nefastos. Y esto no es nuevo, tanto que Francine Grotstein, que es la epidemióloga de Harvard, con estos datos de la literatura, se puso a reanalizar los datos que ella ya había publicado sobre el estudio de las enfermeras. Un estudio masivo con 250.000 enfermeras, una cohorte terrible seguida durante 20 y tantos años, en las que entre 1976 y el año 2000 se dieron cuenta que los datos del GWAI se reproducían exactamente en el estudio de las enfermeras cuando las enfermeras iniciaban la terapia más allá de 10 años después de haber tenido la menopausia o cuando eran mayores de 60 años. Pero cuando iniciaban cerca de la menopausia, daba igual que solo tomaran estrógenos o que tomaran estrógenos y gestágenos porque tenían útero, había una reducción de la enfermedad coronaria de nada menos que del 34 al 28%. Porque el verdadero protector es el estrógeno y el que le fastidia el baile al estrógeno es el gestágeno, sobre todo en Estados Unidos, que es ese gestágeno que no hemos utilizado nunca en Europa ni tampoco en Argentina. Por tanto, el estudio de las enfermeras reafirmó los datos que teníamos del GWAI. En iniciar la terapia más allá de los 60 años es un mal negocio para los vasos sanguíneos. Es un mal negocio para las mujeres, pero mantenérsela desde los 50 años es una cosa completamente diferente porque hemos detenido el camino de la arteriosclerosis. Y esta es la enorme diferencia entre los ginecólogos que amamos profundamente la terapia hormonal porque los estrógenos actúan sobre un vaso limpio, en el que las acciones genómicas y no genómicas de los estrógenos provocan profunda vasodilatación, aumento del óxido nítrico, y esto lleva a una disminución de la progresión de las lesiones. Sin embargo, el cardiólogo lo que ve es una mujer que ya ha tenido afectación cardiovascular, ya ha tenido un ictus, ya ha tenido un infarto de miocardio, porque tiene arteriosclerosis. Y si yo le doy estrógenos ahí, estoy haciendo un flaco favor a ese vaso porque los estrógenos en esa fase de la vida, en esa fase de la arteriosclerosis, son embolígenos. Y esto tampoco es nuevo. Lo que pasa es que los americanos no se leen a sí mismos, pero yo sí les leo, soy un rata de biblioteca. Y ya en los años 70, en el estudio de los ejecutivos americanos, al salir de las unidades coronarias, que en aquella época eran nacientes, ¿verdad? En los años 60, primeros de los 70,
habían llegado a la conclusión de que los estrógenos evitaban el problema de la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Pues claro, pues a los infartados de corazón, cuando les demos el alta, les damos estrógenos. Ya lo hemos solucionado, ya. Pues no, miren, al año o 2 años de iniciar el estudio, morían todos como mirlos. Y tuvieron que parar el estudio. Claro, y decía el editor de los trabajos, lo tienen ustedes, decía, es que lo que es bueno para la oca quizás no sea bueno para el ganso. Claro, porque habían tratado con altas dosis de estrógenos, 5 y 6 veces las que le daban a las mujeres, porque estaban tratando con sujetos de 100, 130 y 140 kilos, profundamente obesos y con un par de coronarias ocluidas, les estaban dando una dosis embolígena de estrógenos a sujetos que ya tenían patología cardiovascular. Y por eso se morían como mirlos, y por eso lo que es bueno para la oca no es bueno para el ganso. Definitivamente no es bueno para el ganso. Pero esto tampoco es nuevo. Lo que pasa es que los americanos no se leen a sí mismos. Miren, Clarkson, en los años 90, tomó un grupo de macaca mulata y como las monas de investigación no tienen menopausia, les quitaba los ovarios a todas. De tal manera que a un grupo le daba una dieta sana, a otro le daba una dieta heterogénica y al tercero una dieta sana. Y después de provocarles una menopausia artificial quirúrgica, a los 2 primeros grupos les daba terapia hormonal con dieta heterogénica. Bueno, pues daba igual. La placa de ateroma de la aorta abdominal, una vez hecho el sacrificio del animal, se reducía en un 50% o hasta en un 70% cuando se administraba tempranamente la terapia hormonal en las monas que habían seguido una dieta sana primero. Pero fíjense, a pesar de que recibieran dieta sana, si después recibían dieta heterogénica, cuando yo les daba terapia estrogénica con estrógenos conjugados equinos tarde, ya no conseguía reducir ni una gota, nada, el grosor de la placa de ateroma de la aorta abdominal. ¿Qué quiere esto decir? Que los estrógenos son buenos cuando tempranos y malos cuando tarde. Ya, y nos faltaba la demostración empírica. ¿Vamos a demostrarlo con mujeres? Bueno, pues ya está demostrado. Y está demostrado nada menos que desde marzo de 2016, cuando estos sujetos, algunos de ellos neurólogos, como mi amigo Víctor Henderson, hacen un diseño experimental prospectivo y aleatorizado a 5 años con revisiones de la carótida semestrales hechas por ecografía por observador independiente. Y se dan cuenta que la edad de inicio de la terapia hormonal presupone un comportamiento completamente diferente de la placa de ateroma medida en la carótida. Aquellas mujeres que inician la terapia hormonal cerca de la menopausia, en los 5 primeros años después de pasado la menopausia, ven reducido sistemáticamente el grosor de la íntima y de la media de la carótida. Pero aquellas mujeres que empiezan a recibir la terapia más allá de 10 años después de la menopausia, no. Porque los estrógenos son significativamente adecuados cuando se lo damos cerca del inicio de la menopausia, hasta 6 años o por debajo de los 60 años. Y ese estradiol, por bueno que sea, no tiene ningún efecto significativo sobre las medidas, incluso con CardioTac, después de acontecidos 10 años de posmenopausia. Este es, con el esquema de Clarkson, y esta diapositiva me la regaló el profesor Clarkson, este es el secreto de la charla, que la terapia hormonal tiene una ventana de oportunidad cuando se administra tempranamente, alrededor de la menopausia, 2 o 3 o 4 o 5 años antes, hasta 10 años después, hasta los 60 años, porque después los estrógenos son embolígenos, pero no per se, porque es la misma molécula, sino porque está actuando sobre una placa vulnerable. Por tanto, aquí no se deben usar estrógenos, aquí se deben usar porque evitaremos la progresión de la enfermedad. Y dice la revisión Cochrane, es verdad, todo lo que usted está diciendo es verdad. Y doy fe, dicen los de la Cochrane, con 19 ensayos revisados con 40.000 mujeres, todos ellos con una media de edad de alrededor de los 60 años. Y dicen, las ventajas de la terapia hormonal siempre sucedieron cuando se iniciaba la terapia hasta 10 años después de la menopausia. Pero esa hipótesis temporal que usted está explicando en esta clase, dice la revisión Cochrane, no va a poder determinarse nunca si es verdad, porque necesitaremos un estudio prospectivo con más de 30.000 mujeres seguidas durante 10 a 15 años. Y ahora yo les pregunto, si una dosis de estrógenos para un mes cuesta 3 euros en Europa, ¿qué industria farmacéutica va a patrocinar este ensayo clínico prospectivo de seguimiento de una cohorte de 30.000 mujeres durante 15 años? No esperen que suceda. ¿Qué hay del metabolismo mineral?
Pues miren, es que los estrógenos son los protagonistas fundamentales del metabolismo mineral. Se lo conté en un webinar de hace unas jornadas, pero no quiero repetirlo todo. Voy a dar 4 conceptos nada más. Los estrógenos son simultáneamente antirresortivos y al mismo tiempo osteoformadores, porque intervienen desde el punto de vista de la biología molecular nada menos que incrementando la osteoprotegerina y reduciendo el RAN ligando. De tal manera que no solamente durante el climaterio, sino cada vez que los ginecólogos inducimos la menopausia de manera espontánea, de manera artificial con análogos de GnRH, o en el tratamiento del cáncer de mama o del cáncer de próstata con inhibidores de aromatasa, nos cargamos los estrógenos que son absolutamente incapaces de detener la resorción de la menopausia por incremento del RAN ligando y por disminución de la osteoprotegerina. Los dos mecanismos fundamentales que reducen la formación e incrementan la resorción. De tal manera que cuando la ecuación yo añado estrógenos, inmediatamente, en el momento que lo haga, da igual en qué momento lo haga, disminuyo el RAN ligando, lo cual va a disminuir la formación de osteoclastos y su acción, y además simultáneamente va a incrementar la osteoprotegerina, lo cual supone incremento de la actividad de los blastos y actuación sobre la formación, con lo cual vamos a detener la resorción y vamos a estimular la osteoformación. Y eso lo hemos demostrado con cultivos celulares en el que demostramos que cantidades crecientes de estrógenos son capaces de reducir continuadamente la formación de osteoclastos en cultivo, medidos por la fosfatasa alcalina tartrato resistente. Y esto independientemente de que yo mantenga una buena dosis de vitamina D en el cultivo o que añada 100 nanomoles de PTH, que es la hormona más hipercalcemiante, porque soy capaz de revertir la acción de la PTH en el cultivo solo con adición de cantidades crecientes de estrógenos. Y les decía que esto también lo hemos demostrado en los varones, porque hay algunos varones pobrecitos que nacen con un déficit de aromatasa y que por tanto no pueden transformar andrógenos en estrógenos. Estos sujetos siguen creciendo por encima de la media y son grandes gigantes pero osteomalácicos porque no mineralizan adecuadamente sus huesos. En el momento en que John Bilesikian le pone estrógenos a este varón, se cierran sus metáfisis, deja de crecer, pero sobre todo hace hueso con adecuada resistencia porque mineraliza primaria y secundariamente como ordenan los estrógenos. De tal manera que aunque los estrógenos los utilicen ancianas, en viejas reviejas de más de 70 y 80 años, inmediatamente deshago el hiperparatiroidismo secundario. De tal manera que detengo la resorción ósea y detengo la hipercalcemia consecutiva al hiperparatiroidismo secundario. Y ya hemos sido capaces de demostrar in vitro también que el déficit de estrógenos favorece la destrucción espontánea de los osteocitos, que son, digamos, los directores de orquesta del remodelado óseo. Nada se hace sin que los osteocitos se pongan en marcha e informen de qué es lo que hay que hacer. Pues el déficit de estrógenos destruye los osteocitos, con lo cual se va a la porra al remodelado y entra el hueso en resorción incrementada. Y eso lo hemos sido capaces de demostrarlo en las mujeres, digamos, en la clínica, que tienen déficit de estrógenos anticipadamente, que son aquellas que tienen amenorrea hipotalámica por ser hiperdeportistas o aquellas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y hacen anorexia nerviosa. Da igual en qué situación la midamos, la columna lumbar o en la cadera, las dos, tanto la amenorrea hipotalámica como la anorexia nerviosa, pierden masa ósea de manera espectacular. Y es más, de manera significativa cuando lo comparamos con mujeres eumenorreicas que tienen la regla en cualquier localización. No solo hueso trabecular, no, pierden hueso trabecular y hueso cortical. Da igual que miremos el fémur, el cuello femoral, la columna lumbar, da igual. Lo midamos donde lo midamos, las mujeres en amenorrea, esto es, más de 3 meses de pérdida menstrual, hacen pérdida de masa ósea. De tal manera que la siguiente información sería, ¿y la terapia hormonal restituye la situación? Pues miren, los propios datos del WAI dicen que sí. Los propios americanos que decían que se incrementaba el riesgo de masa ósea y que se incrementaba el infarto de miocardio, ellos mismos tienen que reconocer que da igual que tratemos con estrógenos y gestágeno, el malo de la película, o solo estrógenos, la reducción de cualquier tipo de fractura es brutalmente significativa. Fíjense, para la fractura de cadera, 39%, pero les recuerdo que eran pacientes sin osteoporosis, por tanto, sin riesgo de osteoporosis, que fueron protegidas frente a la fractura de cadera por los estrógenos. Esto es lo que nos habían contado, que incrementaba ya, pero miren, yo les traigo el brazo de las mujeres histerectomizadas. Se incrementó la patología cardiovascular, probablemente porque eran mujeres de más de 65 años cuando iniciaron el tratamiento. Muy a pesar de lo cual,
se reduce el riesgo de cáncer de colon, se reduce el riesgo de cáncer de mama y se reducen todas las fracturas osteoporóticas, aún no teniendo osteoporosis las mujeres. Amigos, esto es lo más importante. Los estrógenos revierten en cualquier situación. Y fíjense, cuando con los datos de los americanos tomamos aquellas mujeres que iniciaron la terapia solo entre los 50 y los 59 años, vean ustedes que el panorama es sensiblemente diferente que el que les he puesto en la diapositiva anterior. Cuando analizamos solo de los 50 a los 59, ya no hay tanto riesgo, excepto la trombosis venosa profunda, pero ya ven ustedes que hay solo beneficios por debajo del cero. Solo beneficios entre las mujeres que toman la terapia hormonal desde los 50 a 59. Y no solamente eso, no es objeto de tratamiento porque ya lo debatimos en el webinar anterior, pero incluso para la artrosis, la osteoartritis, cambian los traumatólogos menos prótesis en las mujeres que toman terapia hormonal. Nada menos que un 27% de reducción significativa de prótesis de rodilla en mujeres con artrosis. Y de hecho, cuando se revisan metaanálisis, ya lo vieron ustedes en el webinar anterior, el riesgo de fracturas globales se reduce un 26%. Pero si nos vamos a la fractura de cadera, las mujeres que han tomado terapia hormonal redujeron un 28%, datos de metaanálisis. Y las fracturas vertebrales, pues miren, 37% de reducción del riesgo relativo de fracturas vertebrales. Y además, da igual que los iniciemos antes de los 60 años, mucho más, 45% de reducción, que cuando la terapia hormonal se inicia después de los 60, que no se debe. Pero bueno, aunque se haya hecho, vean ustedes, reducción del 23% del riesgo de todas las fracturas. Y da igual que estén utilizando ustedes el estrógeno que no se utiliza en Argentina y no se utiliza en Europa, solo en Estados Unidos, que son los estrógenos conjugados, 23%, mucho mayor reducción, 45% cuando se utiliza un estrógeno natural, que es el que venimos a utilizar en prácticamente toda Latinoamérica y en Europa, estradiol, el estrógeno que dan los ovarios. ¿Y qué hay del cáncer? Pues miren, intervalo de confianza 0,91, 1,22, no significativo. Los que me enseñaron estadística me decían, cuando algo no sea significativo, no te detengas. Ya lo entiende la audiencia. ¿Qué hay de la trombosis venosa? Lo que ustedes saben, los estrógenos son embolígenos, claro, y en este metaanálisis había muchísimas mujeres de más de 60 años. Por tanto, se incrementa notabilísimamente el riesgo relativo de trombosis venosa, notabilísimamente. Pero les quiero recordar que en cifras absolutas, la trombosis venosa profunda son 5 casos por 100.000 usuarios, y cuando utilizamos terapia eso pasa a 7 casos por 100.000 usuarios. Que el riesgo relativo se incremente un 200%, no significa que haya 200 de cada 100, eso es riesgo relativo. El riesgo absoluto es pasar de 5 por 100.000 a 7 u 8 por 100.000. Amigo, estamos bastante lejos de perjudicar a nuestros pacientes. De tal manera que estos chinos, que en el metaanálisis que les decía, dicen que se reducen con estrógenos todas las fracturas, las de cadera, las vertebrales, siempre y cuando, mucho mejor, con pacientes de menos de 60 años. Y así lo reconocimos en la Sociedad Española de Menopausia cuando hicimos nuestro consenso y cuando publicamos nuestro update, que sigue estando válido a pesar de 2013. Les dejo ya para finalizar, sobre todo, qué pasa a los 10 años después de la publicación del WILE. Les he dicho que se publicó en 2002. Rogerio Lobo, un tipo muy bueno, y que ha analizado las cosas con mucho detalle, se para a mirar qué sucede con las mujeres después de los 10 años del WILE. Y aquí tienen ustedes riesgos y beneficios. Miren, después de los 10 años del WILE, por cada caso de cáncer de mama que hemos obtenido en el brazo de gestágenos, porque en el brazo de solo estrógenos hay reducción, habremos mejorado a 900 pacientes por cada 1.000 usuarios la sintomatología climatérica y a 800 pacientes por cada 1.000 usuarias durante 5 años toda la sintomatología vaginal. Hable usted con una mujer de 60 años y que le cuente cómo es su sexo. Hable usted con una señora de 65 años para que le describa cómo está de seca su vagina y cuántas molestias tiene en lo que nosotros hemos llamado ya el síndrome genitourinario de la menopausia. Y dice Rogerio Lobo, es que el riesgo de cáncer de mama es el inherente a la vida, porque estar gorda o ser azafata de vuelo tiene más riesgo de tener cáncer de mama que por tomar terapia hormonal. A ver cómo ha dicho, sí, que estar gorda o ser azafata de vuelo supone más riesgo de cáncer de mama que el hecho de tomar terapia hormonal durante 5 años.
porque el verdadero motor para tener cáncer de mama es sobrevivir. Y es la edad lo que incrementa notablemente el riesgo de cáncer de mama. De tal manera que, para llevar a casa, yo les dejaría con algunos mensajes. Lo primero, todas las mujeres que tengan sofocos tienen un riesgo incrementado más notable de riesgo cardiovascular, que les supone a todas la aparición de menopausia. Segundo, que las mujeres más proclives a tener más síndrome climatérico son las menopáusicas consecutivas a una cirugía. Hablen con sus ginecólogos. Tercero, que tengan o no sofocos, el riesgo cardiovascular se dispara después de los 50 años por el camino natural de la arteriosclerosis. Y que, por tanto, esa asociación que hay entre unas cosas y otras, conviene tenerla muy presente para no despreciar el síndrome climatérico. Miren, todos los ensayos clínicos que han revisado la reducción de mortalidad con terapia hormonal en mujeres menores de 60 años. Todos son significativos, están en negrita. Los que no son significativos son aquellos en los que el objetivo primario, era, por ejemplo, la salud ósea, por ejemplo, el registro danés. El registro danés en el que hay 34 y 43% de reducción, pero no significativo, porque era una cohorte danesa de seguimiento de mujeres con osteoporosis, ya. Pero los que usaron terapia hormonal no era significativo, pero tenían 0,66 y 0,57 de odds ratio, ¿eh? No significativo, de acuerdo, pero todos los demás, vean ustedes, metaanálisis de estudios observacionales, metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, cálculo bayesiano de los metaanálisis, 28% de reducción de mortalidad. Me da igual lo que miren, el metaanálisis de la Cochrane, 30% de reducción de mortalidad. Los datos del registro finlandés, que son muy apañaditos, pues miren, entre el 37 y el 54% reducción de mortalidad solo por iniciar terapia hormonal en mujeres de menores de 60 años. Les quiero retrotraer a donde habíamos empezado. Y miren, les quiero dejar solamente con la reflexión final de un cuadro que no ha salido nunca de Alemania, nunca ha salido de Leipzig, que es las 7 edades de la mujer. No confundamos las edades. No está bien que yo le inicie terapia hormonal a la abuela o a la bisabuela. No. Son las chicas perimenopáusicas las que deben recibir terapia hormonal. Y dejemos los serotoninérgicos para los 70 y los 80 años. Pero ya les garantizo yo a ustedes que si usan terapia hormonal entre los 50 y los 60, a los 70 no tendrán ni una sola mujer depresiva, porque estarán frescas y lozanas teniendo relaciones con sus maridos si les siguen adecuadamente. ¿Por qué? Básicamente porque, como decía Publio Terencio, la verdadera sabiduría no está en ver lo que está inmediatamente ante nuestros ojos, sino en ser capaz de prever lo que va a ocurrir. Con esa reflexión les dejo, aceptando las preguntas que me quieran hacer ustedes. Muchas gracias por su atención. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Neiro. Y ahora vamos a las preguntas que la doctora Brance... Sí, agradecerle la excelente exposición que tuvo, la verdad que sumamente interesante. Hay algunas preguntas en el chat, voy a leer una de ellas. Dice, en reumatología muchas veces utilizamos opioides en el tratamiento del dolor, pero hoy sabemos que los opioides inducen una inhibición del eje gonadotrófico por una endocrinopatía asociada a opioides y que produce hipogonadismo tanto en hombres como en mujeres. ¿La terapia hormonal de reemplazo en esta situación puede tener algún beneficio extra? Me pone en la tesitura de decirle que utilicen menos opioides, que es la forma más fácil de resolver. Fundamentalmente porque todo lo que suponga hipogonadismo antes de la menopausia comporta incremento del riesgo cardiovascular, comporta incremento del riesgo de pérdida de masa ósea y comporta incremento del riesgo relativo de fracturas. Por otra parte, con el hipogonadismo, mujeres muy jóvenes les mandan ustedes su sexualidad a la porra. Y eso hay que considerarlo. Yo entiendo que la gravedad de la artritis reumatoide puede ser inconmensurablemente recortada para lo que nosotros vemos en ginecología. Pero no se olvide que la paciente es mucho más que sus articulaciones. A esa paciente yo le diría, si tiene trombofilias, la cosa es absolutamente diferente. Pero si no tiene trombofilias, si no tiene un factor 5 de Leiden, si no tiene un déficit de proteína S, si no tiene un déficit de proteína C, que son contraindicaciones absolutas para cualquier forma de terapia con estrógenos, si no tiene trombofilias, le diría que podría negociar usted con el ginecólogo
que el ginecólogo le pusiera anticonceptivos hormonales. Porque con ponerle anticonceptivos con la excusa de evitar el embarazo, ya tendría usted cubierto toda la posibilidad de darle estrógenos a una mujer a la que obligadamente por su tratamiento le lleva usted al hipogonadismo. ¿Y qué valor le daría, pasando a otra pregunta, a los fitoestrógenos en la perimenopausia? Ninguno. Si quieren lo amplío, pero la respuesta era definitiva. Pero vamos a ver, no hay ningún ensayo clínico que yo conozca que haya durado más de 12 semanas con fitoestrógenos. Para empezar, los fitoestrógenos de entrada están contraindicados en el cáncer de mama, que durante mucho tiempo se utilizaron porque no teníamos evidencia suficiente. Por tanto, los fitoestrógenos tienen un problema sobreañadido y es que son productos derivados de plantas. Y ahí no basta con saber qué tipo de planta estamos hablando, hay que saber dónde fue cultivada, en qué época del año fue cosechada, cómo se conservó el grano, qué tipo de manipulación se le hizo, para saber cuál es después la composición de genisteína y daiceína, que son los dos fitoestrógenos más potentes, por ejemplo, que tiene la soja, la soya, que llaman otros. Ya, pero miren, es que cualquier tratamiento con genisteína, producido de manera natural, que no tenga más de un 80% de genisteína, no sirve para nada. Y la inmensa mayoría de los productos fitoestrogénicos que se venden en las herboristerías suelen andar entre el 10 y el 15 o el 20% de genisteína y daiceína conjuntamente. Entonces eso tiene el mismo efecto que el placebo. Recuerden que el placebo cura cualquier cosa al 20%. La artritis reumatoide mejora con placebo. ¿Sí o no? En todos los ensayos clínicos en los que uno de los brazos es de placebo, hay mejorías. La diferencia no es del 100%. Bueno, pues en las sofocaciones perimenopáusicas, en el síndrome climatérico, también el placebo funciona al 20%. Entonces, los fitoestrógenos, comparativamente con los estrógenos naturales, no tienen nada que decir. Ok. Y una de las preguntas se refiere a si recomendaría un ecocarotidio, un ecodoppler basal antes de comenzar la terapia con estrógenos. Y le agrego qué otros estudios complementarios, si es que pide, previo a una terapia con terapia hormonal de reemplazo, solicitaría. La pregunta está dirigida al ecodoppler, ¿no? Pero bueno, le agrego lo otro. La respuesta es no de ninguna manera. Un ecodoppler de carótidas es una exploración que debe pedir un cardiólogo que sospecha patología y quiere saber cómo está a nivel periférico y bueno, puede tirar de fondo de ojo o de doppler de carótidas o demás cosas. Pero no, un ginecólogo no necesita la ayuda de un ecodoppler. Esos son con fines experimentales. Ahora bien, ¿hay que hacer alguna exploración previa? Sí, claro. Hay que asegurarse de que la paciente no tiene un cáncer de mama. Y hay que ver cuál es su perfil de riesgo cardiovascular. Hay que hacer un perfil lipídico. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la recetilla del colega, ¿cómo lo hago yo? Miren, yo lo que le digo cuando alguna paciente joven, 35, 40 años, me dice, oye, José Luis, ¿y cómo crees que voy a tener yo mi menopausia y tal? Yo le digo, mira, ojalá tengas muchos trastornos menstruales. ¿Cómo? Sí, ojalá a partir de los 42 o 43 años tengas la regla alterada y tal, porque eso me va a dar oportunidad de regularizarte los ciclos menstruales con tratamiento hormonal. Y si me das esa oportunidad de curarte la anemia, de evitarte el embarazo y de regularizarte los ciclos menstruales entre los 42, 43, 44, y me das la oportunidad de llevarte hasta la transición menopáusica, pasarás por la menopausia sin pena ni gloria y no tendrás un puñetero sofoco. Esa es la situación ideal. ¿Qué pasa con la mujer que no ha tenido ningún sofoco y no ha tenido ninguna alteración menstrual? Para empezar, que es una rara avis. Porque alguien que llega a los 50 sin una alteración menstrual, motivo por el que haya tenido que ir al ginecólogo, esas son pocas. Y aprovechando sus alteraciones menstruales, es que los ginecólogos enganchamos la terapia hormonal. Porque el 80% de las mujeres que tienen sofocaciones o síndrome climatérico lo empiezan a tener 2 años antes de la menopausia. Años en los que la pérdida de estrógenos es silente, pero se va perdiendo hasta un 5% anualmente de masa ósea. Entonces, a una mujer a la que yo le voy a dar anticonceptivos, supongamos a los 45 años, ¿qué necesito saber? 1, que no tiene cáncer de mama. Nada más. 2, que no es fumadora. Porque el tabaco por encima de los 35 años contraindica los anticonceptivos. Entonces, a los 35 años, si mi paciente es fumadora, yo le doy a elegir.
seguir con anticonceptivos o seguir con tabaco. Tú eliges. Pero si vas a elegir anticonceptivos tienes que dejar de fumar. Entonces, a partir de que la mujer es no fumadora, no hay ninguna edad para limitar la toma de anticonceptivos. Y me estoy refiriendo a los anticonceptivos porque nos puede cubrir muy bien el grueso de las alteraciones menstruales de los 40 y tantos, la anticoncepción, que debe ser segura al 100%, y las alteraciones que puedan venir después a los 48, 50 o 52. ¿Ok? Fundamental, una mamografía para saber que no tiene patología mamaria. Perfecto. Otra de las preguntas que usted ya hizo algo de referencia en la disertación es hasta qué edad se pueden utilizar los estrógenos con seguridad. Hasta la siguiente consulta. De la misma manera que usted no pone, no quiero ser pedante, pero usted cuando pone infliximab o rituximab o todos esos anticuerpos monoclonales cuyo nombre es impronunciable para un ginecólogo, usted no le dice al paciente, le voy a poner esto para los próximos 15 años. No. Usted empieza con anticuerpos monoclonales porque le ha fallado el mezotrexate, que es más barato y tal y cual, y ahora vamos a ver qué tal le van, y vuelve usted dentro de 3 o 4 meses. Y a los 3 o 4 meses le dice, está usted muy bien y tal, fenomenal, está fenomenal y tal, los parámetros bioquímicos, vuelve dentro de 6 meses. Y a los 6 meses vuelve a hacer una evaluación. Yo igual. La terapia hormonal que yo le pongo ahora, la reviso a los 3 o 4 meses, para ajustar la dosis, porque empiezo siempre por dosis baja. Si le va bien, mantengo dosis baja. Si no, tengo la posibilidad de seguir subiendo poco a poco la dosis, hasta dar con una dosis personalizada. ¿Y hasta cuándo? Hasta la siguiente consulta. Y en la siguiente consulta, ¿qué hago? Evalúo su mama, la clínica, evalúo la presión arterial, el perímetro umbilical y los parámetros bioquímicos. ¿Está todo bien? Perfecto. Vuelva dentro de un año. ¿Qué tal le ha ido? Fenomenal. ¿No ha tenido sofocos? No. ¿Qué tal su vagina? Chupiguay. ¿Qué tal sus relaciones sexuales? Han mejorado espectacularmente. ¿No tiene usted trastornos del sueño? No. Siga con el tratamiento. Vamos a mirarle el pecho, vamos a hacer la toma de presión arterial, lo habitual, un chequeo. Hasta la siguiente consulta. Yo tengo pacientes con 80 años. Con 80 años, miren, en la entrada de mi gabinete privado, la puerta está detrás de una esquinita. Y hay, por ejemplo, me acuerdo, porque la he visto esta tarde, es una paciente de 81 años, que está absolutamente lozana, ya no hace surf, pero hasta hace 2 años hacía surf, ahora ya solo hace planking, o sea, surf tumbado, ¿verdad? Porque le da un poco de repelús. Pero juega con los nietos, salta a la comba, hace de todo, por supuesto tiene relaciones sexuales. Su marido de vez en cuando me llama, déjale en paz ya, joder, que no doy abasto, porque el marido está mayor. Esa señora a los 80, 81 años, cada vez que viene se esconde en el quicio de la puerta y me dice, ¿me vas a quitar la terapia hormonal? Y, hombre, pasa y tal. No, dime si me vas a quitar, pues si me vas a quitar, me voy y hago como que no he venido. ¿Por qué? Porque ella ya sabe lo que es estar sin terapia hormonal, porque lo ven sus amigas, lo ven sus hermanas. Cuando una mujer ha probado la terapia hormonal después de estar mal, ya no quiere volver a estar mal nunca. Y entonces le mantenemos el tratamiento mientras no haya efectos secundarios y mientras no haya eventos que contraindiquen el tratamiento con estrógenos. Pero si la señora no tenía contraindicación para los estrógenos a los 50, difícilmente va a tener contraindicación para los estrógenos a los 70. Porque las contraindicaciones vienen solamente de alteraciones de la hemostasia o de la coagulación que son de origen genético o de enfermedad hepática, claro, o de un cáncer no diagnosticado. Pero si hemos descartado esas circunstancias a los 50, la voy a seguir revisando en cada visita. Otra de las preguntas hace referencia en un caso hipotético de una paciente de 55 años con menopausia sintomática y osteoporosis, si damos antirresortivos o terapia hormonal. Menopausia asintomática. No, sintomática. No, entonces yo no utilizaría antirresortivos al uso tipo bifosfonatos, no, yo me iría a la terapia hormonal. ¿Por qué? Porque es muy joven. Con 55 años tiene síntomas. Ya tengo indicación para los estrógenos. Y además los estrógenos son un magnífico tratamiento para la osteoporosis, para la conservación de la masa ósea. Sin embargo, si le doy un bifosfonato, estoy quemando las naves. Los antirresortivos más potentes los voy a dejar para dentro de 10 o 15 años, para que el periodo de los primeros 5, 10, 8, 9, 10 años me lo cubra primero la terapia hormonal, luego los ERMs. Perfecto.
Otra de las preguntas dice, en una paciente perimenopáusica que tuvo fibroadenoma de mama operada, ¿se puede realizar terapia de reemplazo? Sin ninguna pega. El fibroadenoma es el tumor más frecuente de la mujer, benigno y maligno, el más frecuente, y además si ya se lo quitaron, aunque lo tuviera, no contraindica la terapia con estrógenos en modo alguno. Lo único que hay que hacer es una mamografía y estar seguros de que ese fibroadenoma es un fibroadenoma. Pero si ya encima se lo quitaron, ninguna pega. Mantener el control. Otra de las preguntas hace hincapié a qué dosis de estrógeno recomienda iniciar, supongo. Depende. Depende de que utilicemos estrógenos naturales. Supongamos, si es con 17 beta-estradiol, la dosis estándar es entre 25 y 50 miligramos. Esos son dosis bajas o normales. Si es con valerato de estradiol, dosis baja es 1 miligramo, dosis estándar son 2 miligramos. O sea, 1 miligramo de valerato de estradiol equivale a 25 miligramos de 17 beta-estradiol. Y 2 miligramos de valerato de estradiol equivale a 50 miligramos de estradiol natural. Esas son las dosis para iniciar. Ok. Acá hay otra pregunta que creo que muchos de los que estábamos en la audiencia por ahí queríamos hacer. Dicen, pacientes con enfermedad del tejido conectivo, específicamente con lupus eritematoso sistémico, la terapia hormonal como anticoncepción y en perimenopausia, ¿qué opinión, qué recomendaría? A ver, un lupus, el lupus a nosotros nos da también muchos quebraderos de cabeza porque son abortadoras de repetición y mujeres que tienen mortinato sin explicación. O sea que los ginecólogos que hacemos infertilidad y reproducción asistida nos peleamos mucho con los lupus. Yo le diría que hay lupus con trombofilia y lupus más benignos, entre comillas, no quiero pecar de entrometido, pero hay lupus que no tienen trombofilias. Aquellos que tienen trombofilias tienen una contraindicación absoluta, absoluta. Nunca, jamás estrógenos de ninguna manera, ni en régimen anticonceptivo, ni con terapia hormonal. Pero yo puedo utilizar anticonceptivos hormonales sin estrógenos. Los hay con solo gestágenos. Y estos no están contraindicados ni en el lupus con trombofilias. ¿Ok? Entonces, si la paciente con lupus tiene una trombofilia, tiene un síndrome antifosfolípido primario, probablemente esa paciente además tiene un déficit de proteína C o un déficit de proteína S parcial o un 5 de Leiden, algún trastorno trombofílico. Esa paciente tiene una contraindicación absoluta. Bien. Otra de las preguntas, si un paciente con síndrome varicoso moderado, sin antecedente de trombosis venosa profunda ni trombofilia, puede iniciar el tratamiento de reemplazo. Sin pegas. Las varices no tienen nada que ver con la TVP ni con el embolismo pulmonar. Las varices son un problema, si usted quiere, estético. Pero no hay más enjundia, no hay ningún problema metabólico por detrás. La trombosis venosa profunda no es un problema venoso, es un problema de lo que pasa dentro de la vena. Y es un problema que tiene que ver con la hemostasia y con la coagulación. Evidentemente también con el éxtasis, con algunas circunstancias de la gravedad, pero no el síndrome varicoso de la safena externa, la típica variz que se utiliza, que se trata mediante safenectomía. Eso no tiene nada que ver. La señora con varices no tiene contraindicación ni siquiera relativa para terapia con hormonas naturales. Bien. Y otra de las preguntas que se refiere nuevamente a la edad y los estrógenos, ¿hasta qué edad empieza usted el tratamiento con estrógenos con seguridad? Académicamente hablando, estamos en una sociedad científica, yo tendría que decir hasta los 60. Hasta los 60 o hasta 10 años de transcurrida la menopausia, porque si la señora me dice que tiene 63 y que tuvo su menopausia a los 54, fenómeno, porque ya tengo menos de 10 años. En realidad es o hasta 10 años después de la menopausia o hasta los 60 años cronológicos. Eso sería lo académico, lo FETEN en el día de hoy. Perfecto, sí que fue lo que hizo hincapié durante su disertación. Bueno, a ver si acá aparece otra pregunta. ¿Qué opina sobre pedir un laboratorio de trombofilia en todas las pacientes con enfermedades reumáticas? Imagino que hacen referencia por ahí a conectivopatías, antes de iniciar terapia hormonal de reemplazo. En mi medio y en el suyo será exactamente igual. Cualquier paciente con una conectivopatía o con un lupus o con un síndrome antifosfolípido primario, le habrán pedido ustedes, los reumatólogos, le habrán pedido ese estudio de trombofilia seguro.
Y es más, cuando vienen a mi consulta y yo les cuento y les pregunto, ¿le hicieron estudio de trombofilia? Sí, en el año no sé qué y tal, déjeme, y ya me han dicho que es muy importante, aquí tienen los resultados. O sea que esas son pacientes que saben mucho y que lo tienen hecho. Ahora, si usted me envía una paciente con lupus a mi consulta porque tiene sofocos y tiene 49 años, yo voy a investigar, si no se lo han pedido, se lo voy a investigar yo, porque eso es una contraindicación absoluta. O sea, darle a una trombofilia estrógenos es lo mismo que dárselo al varón aquel de 130 kilos que salía de la unidad coronaria. Es darle un embolígeno. Los estrógenos en esa época de la vida y en esa situación son embolígenos. No solamente no disminuyen el riesgo cardiovascular, sino que lo incrementan. Bueno, creo que no me olvidé ninguna pregunta. No sé si alguno, César o María Silvia, vieron algo. Obviamente, felicitaciones también acá en el chat. Creo que preguntas no me he olvidado ninguna. Felicitarlo, agradecerle sinceramente por todas las respuestas impecables que dio a las preguntas. Que la verdad que desde el punto de vista reumatológico, encarar este tema con esta arista desde la ginecología y con todos los puntos que fue tocando, es fantástico, ¿sí? La verdad que es fantástico. Bueno, acá nuevamente los felicitan. Sumarnos a las felicitaciones de este webinar, la verdad que fue excelente. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un auténtico honor ser invitado por segunda vez por la Sociedad Argentina de Reumatología. Lo tengo en mi currículum, o sea, Marita ya sabe que si le pedí una carta, digamos, de invitación oficiales para poder presentarla en mi hospital y decir, oiga, no sirve para nada, al gerente del hospital le importa nada, le importa absolutamente nada, igual que supongo yo el gerente de su hospital debe ser igual que el mío, aprenden en el mismo sitio a no valorar nada, pero por lo menos yo lo pongo allí y en la memoria del hospital consta, ¿verdad? Y eso para mí es un motivo de mucho orgullo y de satisfacción. He estado muy, muy a gusto y tienen ustedes una sociedad muy, muy hospitalaria. Les agradezco muchísimo. Nosotros estamos muy agradecidos porque en realidad creo que es un tema que debemos empezar a involucrarnos un poco más, porque desde que conocemos la reumatología, es como vos dijiste al principio, es como que con el ginecólogo tenemos como una especie de distanciamiento, porque son patologías que nos llevan a la importancia de otras cosas, y este tema, sobre todo en la perimenopausia, creo que es algo que tenemos que rever, porque la realidad es que la mayoría de los estudios son con pocos pacientes, no hay evaluados, y hay un grupo de pacientes reumáticos que sí se verían beneficiados con la terapia de reemplazo hormonal. No los que tienen contraindicación, pero sí hay otro tanto que tendría un efecto muy benéfico y que realmente nosotros de esto no conocemos. Así que, bueno, tu aporte ha sido espectacular. Yo creo, Marita, fíjate, yo creo que hay 3 puntos de conexión entre reumatología y ginecología. 3 puntos cruciales. Primero, pacientes jóvenes y tema embarazo, para evitarlos, la anticoncepción de la mujer joven con enfermedad reumática. Segundo, los abortos de repetición y la infertilidad de la mujer con lupus y un síndrome antifosfolípido primario. Y tercero, la paciente reumática que ya tiene 45, 50 y tiene síndrome climatérico. Esos 3 puntos deben hacer que el reumatólogo y el ginecólogo trabajen puerta con puerta, mano con mano, de manera estrecha, creo yo. Sí, totalmente. Y en lo que respecta a esto, la fisiopatología misma, la fisiología, hace que justamente ginecología y reumatología tengan que tener este lazo. Claro, estoy de acuerdo con la patología. Bueno, José Luis, te despedimos. La verdad que excelente la charla, como siempre. Y muchas gracias. No será un adiós, sino un hasta luego, pues seguramente antes de fin de año te convocaremos de nuevo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con lo de lupus. Un abrazo. Venga. Muchísimas gracias a ustedes por estar y hasta cuando quieran. Chao. Gracias. Buenísimo, gracias.